¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al análisis de Viva la Noticia. Hoy vamos a hablar de un tema importante, la vacuna contra el COVID y los adolescentes y menores de edad. ¿Qué pasa en relación a este tema? Pues lo abordamos esta mañana. Varios padres de familia de la zona 7, 12, 18 y Boca del Monte han llegado al puesto de vacunación del Parque Central en busca de una vacuna para sus hijos, pues aseguran que para poder inscribirlos en el ciclo 2022, como requisito, les exigen el carnet de vacunación contra el coronavirus. Ante el temor de no encontrar cupo para inscribir a sus hijos, han decidido no esperar por la vacuna Pfizer, sino aplicarles Moderna, según explican. Este es el panorama que muchos guatemaltecos señalan que se les exige carnet de vacunación a los adolescentes cuando es un proceso opcional. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Y por eso saludo también a Jorge Laguardia, que tiene algunos datos estadísticos para conocer en relación al tema. Jorge, buen día, te escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días, es un gusto saludarte y a toda la audiencia de Viva la Noticia. Efectivamente hay información importante relacionada con la vacunación en los adolescentes. Se lo compartimos a continuación para que sepamos también actualmente cómo estamos. Recientemente Guatemala ha recibido 1 millón de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, que serán utilizadas para inmunizar a adolescentes entre los 12 y los 17 años. Estas vacunas, específicamente 1.350.000 dosis, fueron adquiridas mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial para la Salud. Según las autoridades, las vacunas recién llegadas estarían destinadas para vacunar a adolescentes entre los 12 y 17 años que han tenido una amplia demanda recientemente con largas filas en los centros de inmunización. Vemos cómo los padres de familia entonces incluso han madrugado para poder llegar a estos puntos e inmunizar a sus menores. En la información, Ricardo, cómo está sucediendo esto en nuestro país, es importante también una actualización con los expertos. Yo regreso contigo. Muchas gracias y saludo al doctor Carlos Mendoza, él es epidemiólogo e investigador científico. Gracias por acompañarnos esta mañana. La primera pregunta es sobre cómo ustedes ven la forma en la que se ha llevado a cabo la vacunación hasta el momento en los adolescentes y los menores de edad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo considero que vamos avanzando. Hay que tener en cuenta que tenemos un porcentaje sumamente bajo de inmunización a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos de porcentaje bajo y lo tomamos con toda la población que tenemos en Guatemala, estamos hablando más o menos de un casi 23%. Entonces, en realidad es un porcentaje que es sumamente bajo y que esto hace que nos confundamos cuando vemos algunas medidas de relajación en países europeos o de Estados Unidos, donde ellos tienen ya un porcentaje de 80-85% de inmunización, pero a pesar de ese porcentaje, están viendo alzas en su número de contagios y en su número de muertos, y pues nuevamente tienen el problema de una quinta ola. ¿Podríamos llegar a tener otra ola de contagios de COVID? Se está hablando de esto en México, sabemos la situación que se está viviendo en algunos países europeos, esto arrancaba en Rusia hace algunas semanas atrás y queríamos saber qué pasa o cuál es la realidad dentro de Guatemala. Por supuesto, Ricardo, yo pienso que se ha estado dando exactamente lo mismo que en el pasado y aún no aprendemos. ¿Se recuerdan cuando inició la enfermedad? Pues inició con ciertas características en Europa y se pronunció exactamente igual en Estados Unidos. Y dentro de poco tiempo teníamos exactamente el mismo problema en países latinos y en nuestro país, en Guatemala. Ahora está pasando lo mismo. Cada vez que pasa alguna fecha importante o alguna festividad importante y que se relajan las medidas de bioseguridad, tenemos nuevamente una nueva ola, una alza. Hay que tomar en consideración que nosotros no tenemos las capacidades de infraestructura y nos hemos visto en serios problemas cuando tenemos esas olas. Considero que sí, que no sé, por alguna razón se está generando una falsa expectativa y las personas pareciera que ya no existiera la pandemia y han relajado mucho sus medidas de bioseguridad. Usted lo ve en la calle, todo el mundo en la calle, todo el mundo tratando de hacer sus convivios, reuniones, pero el problema es que sí vamos a tener un problema serio dentro de muy poco tiempo, Ricardo. Bueno, indudablemente algunos centros educativos están solicitando el carnet de vacunación para inscribir. ¿Qué piensa al respecto? Porque esta es una realidad que muchos padres, por supuesto, han manifestado y genera preocupaciones en este sector. Bueno, a mi consideración esperemos que no, ¿verdad? Yo creo que lo que pasa es que, como usted sabe, la Organización Mundial de la Salud es un ente que sugiere, lógicamente sugiere con propiedad y con fundamento científico a los países y cada uno de los países ejecuta las órdenes como más le convenga. Un ejemplo es el caso, por ejemplo, de los países que están pidiendo un pasaporte para poder viajar, ¿verdad? E inclusive pues hablan de las vacunas que ellos quieren que sean aprobadas
teniendo un fundamento con OMS, pero con un poquito de intereses ahí particulares. Yo considero que en realidad, tal y como lo dice la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, esto debería de ser algo voluntario. Sin embargo, es algo voluntario si usted cumple con ofrecerle a su población, por ejemplo, las medidas educativas. Me refiero a que, según mi experiencia, las personas que han tenido un rechazo, por ejemplo, en relación a la vacunación, es porque no tienen la información todavía certera en la mesa y ellos deberían de tener algunas conferencias con expertos o algo, y a mi consideración esta población tiene una mejor recepción cuando se le plantea la información de una manera correcta. Bueno, hay algunos países que, como decíamos, solicitan determinadas vacunas para poder ingresar. ¿Cómo considera y cómo lo ve dentro del marco, por supuesto, de la posibilidad de la libre locomoción de las personas en relación a esta restricción que ya está existiendo? Bueno, algunos países pues deciden algunas vacunas y esto es básicamente porque pues no hay que necesidad de ser muy experto, ¿verdad? Lo que pasa es que son ellos mismos los que la están produciendo y esto pues a la larga se convierte en un negocio. Ellos mismos quieren recuperar la inversión que han realizado y pues tener ganancias de lo que han hecho en sus casas farmacéuticas. Usted sabe perfectamente bien que la vacuna, por ejemplo, la Sputnik V, es una que es rechazada por ellos y esto por motivos políticos y todo, pues seguirá siendo así, ¿verdad? Esto es lamentable, no debería de ser así porque en realidad lo que nosotros estamos pensando es tratar de cubrir una población y recordemos que cuando hubo escasez de vacunas y que no venían a los países en vías de desarrollo, pues esto fue una alternativa y esto es una vacuna muy buena, entonces en calidad pues no podemos hablar absolutamente nada, creo que está entre las primeras tres mejores y no deberían de existir este tipo de acciones. En relación ya poniéndolo directamente con los establecimientos educativos, como usted me lo comentaba, yo creería que no debería de ser algo obligatorio, pero insisto en que muchos ejemplos que tenemos, como ahorita en Europa, en que cualquier reunión, si usted presenta su carnet de vacunación, pues ingresa al establecimiento, ellos están en la libertad de poder ejecutar cualquier acción de este tipo. Bueno, te agradezco mucho, ha sido muy amable esta mañana por acompañarnos, Carlos Mendoza, hablando de esta vacunación para los adolescentes y los menores de edad y todos los interrogantes, por supuesto, que continúan en el país.